Muy buenos días, una jornada más con todos ustedes en este 17 de marzo a través de este canal televisión, en lo que es este programa en directo cada día desde las 11 de la mañana hasta las 12 a través de este canal televisión, a través de Radio 10 Ingenio y a través también de las redes sociales. Sean bienvenidos y gracias por su atención cuando pretendemos abordar a partir de estos instantes parte de la actualidad informativa en los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Vamos a comenzar nuestra ronda ya tradicional con nuestros compañeros para conocer esa última hora. Gustavo Hernández, en el municipio de Santa Lucía, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos compañeros, muy buenos días desde el municipio de Santa Lucía, hoy en los aledaños de las oficinas municipales de vecindario, donde en estos momentos está teniendo lugar el acto de presentación de un vehículo donado por el Cabildo Insular de Gran Canaria a los voluntarios de protección civil. En estos momentos se encuentran en este acto de entrega el alcalde Santiago Rodríguez, el consejero de presidencia del Cabildo Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad Francisco García, responsables de la policía local, encabezados por su comisario jefe José Luis Herrera, y también miembros del grupo de gobierno de Santa Lucía. El acto está teniendo lugar en estos mismos instantes, donde el consejero está presentando a los presentes todas las características de este nuevo vehículo. En unos momentos abordaremos y profundizaremos un poquito más en este asunto hoy de actualidad en el municipio de Santa Lucía. Además, también es noticia en nuestro término municipal que las escuelas infantiles municipales anuncian la apertura de las prematrículas de cara al próximo curso. Empezarán a partir del próximo 5 de abril. En Santa Lucía tenemos 3 escuelas infantiles ubicadas en el Canario, en Doctoral y también en Los Llanos. Y 2 apuntes para finalizar. Uno que tiene que ver mañana con un concierto que va a dar el alumnado de violonchelo de la Escuela Municipal de Música, con composiciones de Juan Sebastián Bach, un espectáculo que empezará a las 6:30 de la tarde, un concierto gratuito, hay que entrar con invitación y también tendrá carácter benéfico. A los asistentes se les pide que lleven un kilo de comida no perecedera para entregárselas a Cáritas y su posterior reparto con las familias más necesitadas del municipio. Las invitaciones se pueden adquirir en el Ateneo Municipal o en la plataforma en3.es. Y acabamos con un apunte deportivo muy importante. El saltador de trampolín, saltos de trampolín de natación, Héctor Pérez del Club Natación Sacoa ha conseguido integrarse en el equipo de España absoluto que va a participar en el Campeonato del Mundo de Saltos de Trampolín, que se va a celebrar en abril en el mes de Tokio, en abril en la ciudad de Tokio. Un campeonato mundial que va a ser muy importante porque servirá de preolímpico de cara a los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar también en la ciudad nipona. Por eso, la importancia de estar en ese campeonato mundial es que, si la suerte acompaña a nuestro deportista, igual y todo podría conseguir plaza para la próxima cita olímpica de este verano. Así que también felicidades a nuestro deportista Héctor Pérez, que va a representar a España, a Canarias y a Santa Lucía en ese próximo campeonato del mundo de natación en Tokio. Es todo desde Santa Lucía, volveremos en unos instantes. Muchas gracias, Gustavo, y nuestra felicitación también para este atleta que en representación de un municipio y de una isla pues puede llegar a lo más alto de las próximas Olimpiadas. Lo dicho, gracias y hasta pronto. Volveremos a conectar con nuestro compañero. Saludamos a nuestra compañera Teresa Hernández en el municipio de Ingenio, última hora en esta villa. Buenos días, Teresa. Muy buenos días, Antonio, también a los televidentes y a los oyentes de Radio 10 Ingenio. Vamos a comenzar recordándoles que ayer visitaba el municipio de Ingenio la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón. Se mantuvo una reunión entre la consejera, también la alcaldesa del municipio de Ingenio, Ana Hernández, y la concejala de Vivienda, Pilar Arbelo. Se abordaron la rehabilitación de viviendas sociales en el municipio, que se sumaría a los proyectos que ya están en marcha con el actual presupuesto para Cuesta Caballero y El Sequero. Tras la reunión se hizo un recorrido por 2 barrios del municipio a fin de que la consejera pudiera conocer de primera mano las necesidades de los mismos. Y esta misma mañana en la almazara municipal se hacía entrega a los olivareros del aceite obtenido de las aceitunas recogidas por los productores el pasado año 2020. Vamos a intentar escuchar las declaraciones de Catalina Sánchez que recogíamos esta misma mañana
en la almazara municipal. Catalina Sánchez, la responsable del área de agricultura del Ayuntamiento de Ingenio. Este año ha sido 959 los kilos que se han entregado y siete agricultores los que han podido entregar aceitunas en la almazara, de lo cual pues ha salido un total de producidos un total de 72 litros que se han ido entregando. Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones de la responsable de Agricultura, de Catalina Sánchez. Vamos a contarles una nota más. Gema Pérez, la profesora de la Escuela Municipal de Danza, ha representado al municipio de Ingenio en el Congreso del Consejo Internacional de Danza. De carácter virtual, ha dado cabida a más de 40 países que han estado hablando de la educación dancística. Era todo lo que teníamos que contarles desde el municipio de Ingenio. Muchísimas gracias, Teresa. Buen día y hasta mañana. Buen día y hasta mañana. Nos queda también repasar la actualidad informativa en Agüimes. Para ello contactamos con nuestro compañero Chano Sánchez. Buen día, adelante. Muy buenos días, compañeros, desde el municipio de Agüimes. Buenos días también a todos los telespectadores que nos siguen a través de este canal televisión y de Radio 10 Ingenio. Vamos a desglosarle algunas de las noticias que formarán parte del informativo, como por ejemplo, en este caso, la Mancomunidad del Sureste se suma al Pacto Europeo por Ciudades Verdes, con el objetivo de contribuir a entornos más verdes, saludables y sostenibles. Compromiso del Ayuntamiento de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. En otro orden de cosas, cultura. Tras el éxito en la primera función con todas las entradas vendidas, todavía sin celebrarse, de la obra de teatro La Gran Depresión de Antonia San Juan y Nuria Roca, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes vuelve a programar una nueva fecha. En este caso será el viernes 9 de abril, a partir de las 7:30. Las entradas ya están a la venta en la plataforma entrees.es al mismo precio, el precio de 15 euros. Esto es todo, compañero. Como les decía, desarrollaremos estas y algunas noticias en el espacio informativo. Buen día. Buen día, Chano. Nosotros seguimos en Sureste contigo. Vamos a desarrollar otras cuestiones de interés en relación a la comarca del sureste. Enseguida hablamos de la Villa de Ingenio. Antes simplemente mencionar que se han elevado los casos en el archipiélago canario por la COVID-19, a pesar de estar en una circunstancia que pretende salvar, con toque de queda, pretende salvar y otras cuestiones, pues el llamado Puente de San José o también la Semana Santa. Lo dicho, aumentan los casos, nuevamente estamos en una cifra creciente y también otra cuestión es que se ha paralizado, como todos ustedes saben, la vacunación con AstraZeneca por motivos de seguridad ante diversos casos que han aparecido de trombos realmente peligrosas con algún que otro fallecido. Se está investigando todo esto, pero puede influir en el futuro, podría no producirse esa inmunidad de rebaño en el próximo verano si se ralentiza la vacunación por este motivo. Por lo tanto, una vez más, apelar a la responsabilidad ciudadana y a la responsabilidad individual, porque seguimos estando en una situación grave, una crisis sanitaria grave. Enseguida vamos a hablar con Lucrecio Suárez, que es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Ingenio. Aunque estamos a la espera de comunicar nuevamente con nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía, en ese acto ya mencionado. Lucrecio Suárez, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Antonio. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Inquieto y preocupado por estas últimas noticias que acaba de dar y que ya oíamos ayer con la paralización de la vacuna de la marca AstraZeneca. Inquieto y preocupado porque efectivamente si se ralentiza el proceso de vacunación del rebaño, ¿no? de toda la sociedad, pues
eso lleva aparejado que, bueno, que se sigue ralentizando, se sigue prolongando esta situación pandémica complicada, y lo que viene detrás, la recuperación socioeconómica, que también se ralentiza y que nos preocupa tanto o más incluso que la epidémica, ¿verdad? Que todas son importantes, una viene aparejada con la otra, y todo lo que sea paralizarla y ralentizarla nos preocupa. Bueno, se está investigando en este sentido. De momento la paralización es de 2 semanas hasta aclarar qué es lo que está sucediendo, aunque los entendidos consideran que es muchísimo mejor vacunarse que seguir poniendo en riesgo muchas vidas por la COVID-19, sencillamente. Claro. La incidencia de muertes por COVID es mucho más importante que lo que pueda estar sucediendo, si es que se vincula o no, o de qué manera se puede vincular esta vacuna de AstraZeneca. En cualquier caso, ya está aprobada la de Johnson & Johnson y se esperan lotes a partir del 15 de abril. Vamos a ver si no es de una forma, es de otra, pero por supuesto esto todos lo estamos sufriendo. Claro, todos lo estamos sufriendo, y efectivamente bien has matizado, ¿verdad? Si se consigue encontrar ese vínculo entre esos casos específicos y concretos que se han dado y el proceso de vacunación, y en cualquier caso, si son puntuales, si son casos que claro, quedan fuera del margen de estudio que hacen previos las vacunas, y si en 50 millones de vacunas aparecen 3, 4, 10 casos, 20 casos, pues habrá que analizarlos puntualmente, por supuesto, y buscarle solución, pero posiblemente el mal de paralizarlo sea peor, pero para eso los expertos están, que son los que nos darán las indicaciones necesarias, pero esperamos que sea ese impasse sea lo mínimo posible para que el proceso de vacunación siga adelante y podamos estar medianamente fuera de riesgo el máximo número de población posible y lo antes posible. Claro. Bueno, en cualquier caso, este hecho, aunque evidentemente nuestra conversación va a ir por ingenio, pero nunca está de más tener la opinión de nuestros invitados. Lo que se pretende, además, esta paralización es precisamente es un garante de la salud de todos los ciudadanos, no se hace gratuitamente, aunque bien es cierto que hoy en la prensa parece que el ibuprofeno o la pastilla anticonceptiva tienen más contraindicaciones que lo que está sucediendo con esta vacuna. Así que en cualquier caso, confíen en la vacuna, confíen en los expertos, en la ciencia y en el personal sanitario, no tengan dudas, pero sí, por supuesto, a protegerse. Vamos a hablar del municipio de Ingenio. Bueno, seguimos estando en esta situación tan especial, pero la vida política continúa, desde el grupo de gobierno y desde la oposición, siempre en pro del beneficio de los ciudadanos. Efectivamente, Coalición Canaria sigue trabajando en busca de defender las necesidades de los vecinos, las necesidades del municipio, y como fiel a nuestro estilo, al estilo que nosotros consideramos que tenemos que hacer nuestra defensa y nuestra oposición, una oposición aportando, una oposición más que de confrontamiento, más de confrontación, de estar peleando todo el día y decir no absolutamente a todo, más de colaboración, colaborativa, de proponer, de llamadas telefónicas, que oye, ¿y qué te parece? Sí, oye, ¿cómo estás? En ese sentido, ¿verdad? Que creemos que es lo que mejor sabemos hacer, lo que mejor podemos y lo que realmente podemos aportar al sistema, ¿verdad? Que más que un enfrentamiento constante y directo de estar todos los días en los medios de comunicación oponiéndonos absolutamente a todo, que creo que, bueno, que en su momento tiene su sentido, por supuesto, en un momento determinado, pero que no creemos que sea la mejor línea de trabajo, que la de proponer, que la de posibilitar que las ideas fluyan. Y ideas buenas tenemos todos, ideas no tan buenas también, y que en el conjunto, en lo que todos aportamos, está el beneficio de la sociedad, ¿verdad? Bueno, me estaba viniendo a la mente pues cómo está la situación actual a nivel nacional, con las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, con la situación en Murcia, con la salida... En fin, no vamos a hablar, no es nuestro cometido, de la política nacional, pero sí, desde luego, cuando hablamos o cuando escuchamos la palabra consenso, es algo que no encontramos en el diccionario actual de la política española. Parece que es una palabra que no está de moda, cuando creo que es el momento exacto para ponerla y para afianzarse en ella y hacer
de todas nuestro trabajo, nuestras propuestas, de todos los pasos que damos, se hagan bajo consenso. Creo que es el momento más oportuno para insisto, poner como bandera esa palabra, el consenso, y no parece que sea así en todos los casos, y a las pruebas nos remitimos el caso de Murcia, de Madrid, y Cataluña hasta hace nada, en el que parece que estamos abanderando nuestras diferencias, estamos fijándonos más en las diferencias, en las cosas que nos diferencian, que estoy convencido y siempre he tenido esta teoría, que posiblemente si tuviéramos aquí a 10 personas estaríamos de acuerdo todos en el 90% de las ideas y solo el 10% nos diferenciaría. Bueno, pues parece que estamos empeñados en seguir mirando hacia ese 10%, dejando de lado el otro 90%, que es realmente donde se nutre, donde está el interés de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, lo que trasciende es la diferencia. Me va a permitir, Lucrecio Suárez, vamos a establecer comunicación nuevamente. Estábamos pendientes de esa comunicación con nuestro compañero Gustavo Hernández. Gustavo, nuevamente adelante. ¿Qué tal? Saludos, Antonio Miguel, renovados saludos desde las oficinas municipales de vecindario. Como hemos comentado en nuestra anterior conexión, hoy se estaba procediendo a ese acto oficial de entrega por parte del Cabildo de la donación de un vehículo al grupo de voluntarios de protección civil, con la presencia del consejero de presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, Teodoro Sosa. Está conmigo el consejero que, bueno, nos puede un poco describir qué características tiene este vehículo. Buenos días. Muy buenos días a este canal y a todos los televidentes, agradecer esta intervención. Pues aquí nos encontramos hoy delante de las oficinas municipales de Santa Lucía para hacer efectiva la entrega de un vehículo que ha costado en torno a los 27.000 euros, de un total de 31.000 euros que le pertenece en esa convocatoria que tenemos anualmente de partidas nominadas a cada uno de los ayuntamientos. Antes yo decía que hay ayuntamientos que eligen muchas infraestructuras, sobre todo infraestructuras de convivencia ciudadana, y yo tengo que felicitar en este caso al Ayuntamiento de Santa Lucía que haya decidido en un cuerpo tan especial, tan principal como es la protección civil en cualquier ayuntamiento, haber destinado esta infraestructura, este dinero para dotarlo de un medio importante como es un vehículo, además un vehículo híbrido, un vehículo que está adaptado en estos momentos a los consumos eficientes y además también dotado de las últimas tecnologías, desde un desfibrilador pues a kit de emergencia. Yo creo que está perfectamente preparado para las actuaciones, como antes decíamos, de cualquier tipo, ¿no? Es decir, un vehículo de protección civil al final actúa para un servicio transversal de cualquier concejalía, desde una actuación medioambiental, son los primeros que llegan cuando hay un incendio, incluso mucho antes que, por ejemplo, el cuerpo de bomberos, que tienen que trasladar pues a lo mejor esos camiones que tienen mucho más peso. De esta forma pues podrían llegar a hacer algunas actuaciones menores, pero muy importante la protección civil, a cualquier actividad deportiva, cultural, de servicios sociales. Antes escuchábamos al alcalde y al teniente alcalde cómo también hay actuaciones que en servicios sociales son necesarias y que durante la pandemia pues Protección Civil ha hecho una gran labor en este ayuntamiento y en muchos otros ayuntamientos, y destacar sobre todo el papel de los voluntarios, que dedican su tiempo personal, su tiempo sin cobrar, al servicio de los demás. Por lo tanto, creo que es un cuerpo que las administraciones públicas, en este caso el Cabildo, tiene que mimar, tiene que dotarlo y tiene que colaborar con ellos para que en cada uno de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria tengamos una protección civil preparada, dotada y al frente de cualquier problema que muchas veces surge sin tenerlos previstos. Así que gracias, en este caso al Cuerpo de Protección Civil, y gracias al Ayuntamiento de Santa Lucía por haber destinado este dinero que en este caso da presidencia del Cabildo de Gran Canaria para este fin. Muchísimas gracias, consejero, por esta intervención con este canal de televisión. Muy bien, saludos. Gracias. Y también me gustaría conocer las impresiones, y acabamos, Antonio Miguel, con el concejal de Seguridad y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía, Francisco García, que en su alocución en el acto institucional hacía mención a la labor, al papel tan importante que han desempeñado estos voluntarios durante estos meses de pandemia, actuando en primera línea y siendo un pilar fundamental en el día a día de la gestión municipal. Concejal Francisco García, muy buenos días. Muy buenos días. Empezaba, eso sí, con palabras de agradecimiento al Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, y yo creo que hay que responder
con esta gratitud de Protección Civil, pues dotándolo de medios. Al principio, como decía antes, el Pacto de Gobierno pues ha determinado que es necesario dotar de herramientas necesarias y de herramientas útiles y de última tecnología para este miembro, para Protección Civil. Y por eso hemos decidido comprar este vehículo, un vehículo híbrido que lo financia, como bien decía el consejero, el Cabildo de Gran Canaria, y que está equipado con la última. Lo más que me llama la atención es el desfibrilador que tiene, además de los útiles necesarios para las labores cotidianas de Protección Civil. Y además es el primer vehículo, que tengo entendido por lo que me comentan en la comunidad autónoma, que se pinta con los anagramas establecidos para Protección Civil. Los voluntarios de Protección Civil han estado muy atentos durante todo el periodo de la pandemia, pues en primera línea, pues llevando de los centros educativos a los alumnos a casa, a los mayores mascarillas, llevando incluso medicamentos en coordinación con Protección Civil, repartiendo también al Protección Civil, y es una labor desinteresada que realiza hacia la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias, concejal, por este tiempo que nos ha dedicado. Bueno, Antonio Miguel, era la noticia, la presentación de este nuevo vehículo donado por el Cabildo, lo podrán ver a continuación. Este es el vehículo que ya podrá disfrutar todos los voluntarios de Protección Civil en Santa Lucía. Es todo desde las oficinas municipales de vecindario. Un fuerte abrazo, hasta mañana. Muchas gracias, Gustavo, hasta mañana. Bueno, buena noticia para el municipio de Santa Lucía. Seguimos con Lucrecio Suárez hablando ya de la actualidad en el municipio de Ingenio. Bueno, es miembro de la Comisión de Infraestructuras y también de Economía, de Economía titular. Simplemente por ser un poco didácticos de cara a todos los que nos ven, los que nos están escuchando, ¿las comisiones qué fin tienen? A ver, las comisiones son las reuniones previas a la celebración del Pleno Municipal, en la que se entiende que los distintos partidos políticos discutimos los asuntos que llevamos a pleno, los consensuamos o discutimos nuestras diferencias en cualquier caso, y un poco cuál es la línea de voto en la que vamos, si lo apoyamos, si no lo apoyamos y si podemos llegar a algún tipo de acuerdo o consenso. Bien, es verdad que en los últimos tiempos las comisiones en el Ayuntamiento de Ingenio han perdido muchísimo peso en cuanto a la importancia y del debate y del consenso, del tiempo, de fraguar en el tiempo cuáles son nuestras posiciones y la discusión para llegar al máximo número de consensos posibles y de manera que vaya todo al Pleno. Lo ideal sería que todos apoyáramos, porque hemos discutido previamente lo suficiente como para llegar a un punto de encuentro. La realidad es que no es así, la realidad es que han perdido muchísimo contenido, los contenidos que se traen, las explicaciones son las que son y a veces son faltas de suficiente injuria para uno debatir y llegar insisto, a esos consensos, esa palabra mágica que hablábamos antes, y la realidad es que vienen decisiones tomadas en las que muchas veces nos vemos, y son las decisiones que marca el grupo de gobierno y en las que algunas veces estamos de acuerdo, por supuesto, en esas vamos a apoyarlas siempre sin ningún género de dudas, pero en otras en las que decimos, y tienen que salir no por acuerdo global, no por consenso, no por mayoría, pero sí por la mayoría del grupo de gobierno. Yo creo que están carentes de materia. Deberían durar muchísimo más las comisiones, tienen unos tiempos muy trazados, en media hora discutimos los asuntos y no es tiempo suficiente. Llevamos tiempo expresándolo, que no es el tiempo suficiente, que no se trae con contenido suficiente y en muchísimos casos el propio proponente del grupo de gobierno no puede tomar decisiones en ese momento porque las decisiones finales las tiene que tomar consensuadas con el resto de los grupos y entonces nos quedamos siempre sin saber si al final son escuchadas algunas de nuestras propuestas y van a ser dictaminadas favorablemente o no, e incluso las suyas mismas, ¿verdad? Nosotros le hacemos propuestas, oye, ¿y qué tal si...? Lo discutiremos en el grupo de gobierno, y hasta que no llega la fecha del pleno y el momento del pleno no sabemos si realmente va a salir adelante o no va a salir o las posturas estar encontradas, ¿verdad?
Una cuestión que le preocupaba a Coalición Canaria, como le ha preocupado también a todos los grupos, tanto del grupo de gobierno como el grupo de la oposición, el tema de las viviendas sociales. Ayer ya comentábamos en nuestros informativos avances en este sentido. Hoy lo acabamos también de escuchar en la crónica de nuestra compañera Teresa Hernández en relación a la visita de la consejera a otras zonas del municipio que requieren esa actuación, por ejemplo. Además, con la buena noticia, en las reuniones mantenidas con el Gobierno de Canarias, pues 37 nuevas viviendas sociales. Cuando es un aspecto, yo simplemente quiero subrayarlo, que es un aspecto que no se da en todos los municipios, porque es una demanda que siempre ha habido por parte del Instituto Canario de la Vivienda, ha sido la falta de suelo para construir viviendas sociales. ¿Qué le parece la situación en Ingenio? A ver, en Ingenio las viviendas sociales han estado paradas estas 2 últimas legislaturas, los 8 años anteriores, no ha habido oferta de suelo. Nos congratulamos y votamos a favor en el Pleno, como no podía ser de otra manera, el proyecto de ceder terrenos a la Concejalía y al Gobierno de Canarias para que desarrolle suelo de vivienda pública, porque además de necesario, se hace imprescindible, teniendo en cuenta cuál es la situación actualmente de muchísimas familias, necesidad de vivienda, y la escasa y cara oferta de vivienda privada, ¿verdad? Entonces, Coalición Canaria, por supuesto, insisto, votamos a favor esa moción, como no podía ser de otra manera, nos congratulamos y estábamos a favor, se lo dijimos así a la concejala, que estábamos completamente a favor de ese proyecto, de esas nuevas 37 viviendas, y lo que esperamos es que aquí no se pare, que siga caminando, que sigamos desarrollando suelo para ceder, para que sigan habiendo viviendas sociales en Ingenio. Invitamos, por supuesto, a todos los municipios por la misma línea, pero que lo que esperamos es que aquí no se detengan otros 8 años, que mientras se vaya desarrollando ese convenio y esas 37 viviendas, podamos ir buscando ya suelo, terreno, para que se desarrollen otras 37 o muchísimas más, ¿verdad? Bueno, yo decía que desde el Gobierno de Canarias, desde muchísimos años atrás, se decía que los municipios no ponen suelo a disposición, y sin embargo los ayuntamientos, o algunos ayuntamientos, han manifestado que han puesto suelo a disposición y que han tenido la callada por respuesta. Sí. No sabemos exactamente muy bien cuál es la situación, pero la vivienda social es algo elemental, como usted acaba de comentar, y a mí me gustaría enlazarlo con una cuestión que también preocupa a Coalición Canaria, que es lo que se está dando ahora en llamarse fenómeno Ocupa, que ha existido desde siempre. Lo que pasa es que la situación, en parte la situación económica, la situación de pandemia, pues también una fuerte presión poblacional, también relacionada con la inmigración. Esto no quiere decir que vayamos a echar la culpa al inmigrante que viene para buscar un nuevo futuro, pero bueno, hay una presión, un aumento de este fenómeno en todo el país. Sí, hay un aumento demográfico, una presión demográfica, una necesidad de vivienda, se conjuga con una bajada de las rentas de las familias necesitadas de vivienda asequible, con precios asequibles. Pero al mismo tiempo se ha dado, Antonio, un fenómeno de un ocupa que hace frente al sistema. Hay una línea, creemos que hay una línea muy fina, muy delgada entre el derecho a la propiedad privada, que es una máxima dentro de nuestro orden, no solo jurídico, sino de convivencia. Si no respetamos lo privado, pues verá, esto se convertiría en una anarquía, y eso no es un sistema seguro para nadie, y la necesidad de un techo para las personas que lo necesitan, ¿verdad? Ni los unos pueden explotar de tal manera las viviendas que sean inasequibles a la mayoría, ni los otros pueden ocupar una vivienda porque sí, sean de donde sean nacionales, sean extranjeros, sean de donde sea. Hay que conjugar muy bien esas dos vertientes en una línea muy fina, ¿verdad? Y creo que las administraciones públicas tienen muchísimo que decir, muchísimo que hacer, y el hecho de que podamos disponer cada vez más de vivienda pública que satisfaga las necesidades de aquellas familias menos pudientes o con menos recursos económicos,
que permita también que la oferta y demanda de alquileres de vivienda, disponibilidad de vivienda, pueda amortiguarse, ¿verdad? Porque hemos llegado a unos precios en los alquileres absolutamente inasequibles para muchísimas familias que además en este periodo de pandemia han visto como sus recursos económicos se han reducido hasta niveles realmente muy preocupantes, muy graves, y no tienen posibilidades de acceder a viviendas digamos, del mercado libre, ¿vale? Y tienen que solicitar y hacer uso de viviendas del mercado público que no tenemos. Entonces ahí se conjugan dos disyuntivas muy complicadas de lidiar. Y la administración pública tiene que poner mano a eso, poniendo a disponibilidad de esas personas necesitadas, de esas familias necesitadas, el mayor número de viviendas posible y dedicando a ello los recursos económicos necesarios del Estado, de la administración, para que se cumplan se suplan las necesidades de esas familias, ¿verdad? Usted comentaba que, desde servicios sociales, desde la policía local, pueden adelantarse a determinadas situaciones que se pueden dar en el municipio de Ingenio. En el pleno anterior, en el pleno pasado, del mes de febrero, el Partido Popular llevó una moción que nosotros apoyábamos y que entendíamos que era muy favorable a las necesidades de la actual. Se proponía de alguna manera generar una mesa de trabajo, de debate, en la que de alguna manera pudiéramos anticiparnos a un posible fenómeno de ocupación en el municipio, teniendo constancia de qué viviendas son susceptibles, están libres en el municipio y sean susceptibles de ser ocupadas. Si tenemos ese conocimiento, no digamos que lo hagamos público porque hay que tener en cuenta las limitaciones de la ley de protección de datos, pero sí teniendo esa información desde servicios sociales, incluso desde la policía local del municipio, pudiéramos barajar el hacer un trabajo previo, no digo de vigilancia exclusiva de esas viviendas, pero sí de tenerlas controladas y adelantarnos a un posible fenómeno de ocupación, ¿vale? Y si ese fenómeno de ocupación se produce por necesidad, está presente en esa mesa de negociación, en esa mesa de trabajo, asuntos sociales, ¿vale? Y si es por un fenómeno de otro tipo, y digámoslo así de claro, hay auténticas mafias de personas que se aprovechan de las viviendas libres para ocuparlas de forma ilegal, sin que a lo mejor sea tan necesario y ahí de donde viene la parte, digamos, poco ética de esa ocupación, y lo que pretendíamos era que se constituyera esa mesa de trabajo con el fin exclusivamente de intentar adelantarnos, de tener un conocimiento previo de qué situación pudiéramos tener en el municipio y adelantarnos a un posible fenómeno de ocupación, con la protección que eso supone para los propietarios de las viviendas en el municipio y de los vecinos colindantes, que esa es la máxima del trabajo del político a nivel municipal, buscar la mejora y la mejora de la convivencia en el municipio, ¿verdad? Bueno, pues nos lo rechazaron, no estaban de acuerdo, no lo entendían oportuno y rechazaron la moción y la idea que llevábamos la oposición, ¿verdad? A colación de todo esto y hablando de medidas que se han hablado, se han debatido y además han creado ruptura también en el Gobierno de la Nación, el precio máximo de la vivienda de alquiler, ¿está usted de acuerdo? ¿O elevar el nivel impositivo de las viviendas vacías para intentar activar, para poner toda esa bolsa de viviendas en el mercado y que puedan bajar los precios? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que no es bueno meter la mano de lleno en el equilibrio que se mantiene en la oferta y la demanda, pero sí es cierto que se debe buscar la fórmula que tenga ciertos límites, porque de no ser así, se están dando la situación que en lugares que son especialmente atractivos para generar trabajo, los precios de la vivienda no son asequibles a los trabajadores que llegan a esa zona para trabajar. Hablo en este caso nuestro en el sur, hablo de islas como Fuerteventura, donde los alquileres son absolutamente desmesurados, y en Lanzarote exactamente igual, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que buscar unos máximos, unos mínimos que permitan la rentabilidad a aquel que renta, que tiene, seguramente tenga una hipoteca, que pague ese edificio, esa vivienda,
pero al mismo tiempo sea suficientemente asequible a los trabajadores para que les sea rentable ir allí. Antes de que llegara la pandemia, habían estudios de demanda de trabajadores en algunas zonas muy concretas de esas dos islas, recuerdo muy bien en Lanzarote y Fuerteventura, que no había demanda, y empezaron a investigar por qué la gente no era atractivo ir a esas zonas a trabajar, y es que sencillamente no encontraban vivienda. Y se tenían que ir, en el caso recuerdo perfectamente de Fuerteventura, se tenían que ir a municipios a 60 kilómetros, 50 kilómetros del puesto de trabajo, y ya después también, no hablemos de los sueldos que tenemos, con los sueldos que teníamos eso no le era rentable. Y se quedaban plazas, con la necesidad de trabajo que hay, se quedaban plazas de trabajo sin ocupar, porque es que no se podían ocupar en ese sentido, ¿verdad? En su momento el Gobierno de Canarias apostó por la movilidad entre las islas para intentar fomentar el empleo, intentar apoyar económicamente a aquellos que abandonaban su isla de origen o su ciudad de origen, pero después nos topamos con esta realidad, y es que en el archipiélago canario, en el conjunto del archipiélago canario, hay un equivalente a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria completamente vacía. Me refiero al número de viviendas vacías que hay en el archipiélago canario. Curiosamente, con los sueldos más bajos y los alquileres más altos o prácticamente equiparables a las grandes capitales españolas. Sí, es curioso, ¿no? El fenómeno de la subida del precio del alquiler se ha generalizado a nivel nacional, y Canarias no ha estado exenta de ese fenómeno. Y ha subido a niveles que, bueno, que ya incluso, por eso digo que hay que permitir también cierto margen a que la oferta y la demanda se autorregule para no ser interventores, de intervenir tan directamente. Directamente. Y el hecho de que la gente no pueda alquilar, los que alquilan también, los que rentan también, han dicho, oye, no lo alquilo, y tienden a bajar los precios, ¿verdad? Entonces tiene una autorregulación. Bien es verdad que el plan de movilidad no dio sus frutos, porque se dio este fenómeno bastante complicado de solucionar, sobre todo en islas menores, ¿verdad? Bueno, otras cuestiones que son de interés de cara al próximo pleno, bueno, pues va a llevar el apoyo al sector platanero del archipiélago canario. Y además el tomatero, que casi parece misión imposible, dadas las políticas europeas, ¿o no? Tenemos que buscar la fórmula de que no desaparezca el sector primario en Canarias. Creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, además de un montón de cosas más, es que hemos cometido históricamente un pequeño error, abandonando y dejando a la suerte el sector primario. Hace ya mucho tiempo que se viene hablando de la soberanía alimentaria, de buscar ser lo más autónomos posibles en nuestro consumo, en la generación sobre todo del sector primario, de nuestras frutas, nuestras verduras, nuestra nevera, ¿verdad? Nuestra cocina y nuestra... Entonces, en ese sentido, tenemos que defenderlo. Los últimos movimientos a nivel nacional y los últimos movimientos a nivel europeo no nos dan buenas esperanzas, en tanto y en cuanto permiten las cuotas de mercado y las cuotas de entrada de banana sudamericana, de plátano que viene incluso de África, de tomate que viene de África, y nosotros estamos siendo un mercado mínimo. Somos un mercado de pequeños productores, no somos grandes latifundios de grandes producciones, y se nos tiene que mirar así, se nos tiene que considerar así, y algunas veces lo que está sucediendo es que con este reparto de cuotas de mercado para los distintos productores a nivel internacional, Canarias se queda muy deteriorada, y pasamos a ser casi una zona que nos mantienen casi como un reducto, y lo que nos dan apenas cubre las necesidades de la propia producción, en favor de otras grandes multinacionales que apuestan muchísimo, que tienen lobbies importantísimos, intereses enormes en importar sobre todo a Europa. No nos olvidemos, Europa y Inglaterra es nuestro mercado, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que apoyarles, tenemos que buscar soluciones, y tenemos que buscar la manera de que Europa no nos tenga en el ostracismo, no nos tenga casi como circunstancial, y ahí están los canarios, que sí, que van teniendo su cuota, que van teniendo su producto, y que van manteniendo de esa manera. No puede ser, no podemos mantenernos de esa manera, y tenemos que buscar, además de otros mercados, que no es fácil, porque las distancias son muchísimas y hay que salvarlas,
tenemos que buscar que esas cuotas de Canarias sean más importantes y se nos pague realmente por lo que se producen los productores, vean bien recompensado el seguir en la tierra, porque si no, si ese pequeño reducto que tenemos que mantiene la despensa, nuestra despensa, que es el sector del plátano y de trabajo, por cierto, y el sector del plátano y el sector del tomate, si lo abandonamos definitivamente, creo que no se recuperará nunca más, ¿verdad? Por ejemplo, un municipio que apenas tenía paro en otro tiempo, bueno, también hay un paralelismo, aunque menor con la comarca del sureste, era la aldea de San Nicolás. Sin embargo, la aldea de San Nicolás ahora tiene registros de paro muchísimo más superiores que cualquier otro. Altísimo. Y tiramos la producción. Y tiramos la producción. O sea, es más rentable tirar la producción, o sea, es menos perjudicial tirar la producción, cosa que en el mundo que vivimos es absolutamente, como dirían nuestras abuelas, un pecado, ¿no? Es un pecado, ¿no? Es inaudito, no puede ser que haya una parte del mundo pasando hambre y nosotros, porque no nos cubren los costos, tengamos que tirar la producción a la basura. La producción del tomate, la producción del pepino, la estamos tirando al cubo de la basura, sencilla y llanamente porque no nos es rentable llevarla a venderla a Europa, porque Europa ha hecho... pasa con la calabaza, y pasa con todo. En una reciente todo intervención de Coa Canarias, se cultiva prácticamente para tirar después la producción, y esto es tremendo, ¿no? Esto no es inaudito, insisto, en los tiempos que corren, estando en un mundo globalizado, que posiblemente, oiga, mire usted, no lo llevamos al mercado de venta, pero Europa o África, que África está aquí al lado y hay zonas de África que pasan hambre, lo que no puede ser es que ellos estén pasando hambre y nosotros, porque los costos son mayores, tengamos que tirar lo que producimos. Eso es inaudito en el siglo XXI en el que vivimos. Bueno, hay situaciones que son muy curiosas, que se están dando en el sector platanero desde hace muchísimos años, en el sector tomatero canario, y donde las ayudas son las que mantienen a estos sectores, no la venta precisamente o la exportación, pero lo más curioso es que se introduzca dentro del archipiélago canario el banano sudamericano. Sí. Eso realmente ya inaudito, es algo kafkiano. Sí, no hay forma de comprenderlo. Con lo cual, bueno, pues ahora se ha lanzado una campaña de fomento de consumo de plátano canario dentro del archipiélago canario. Pero si lo hacemos extensivo, y incluso si, Antonio, si lo hacemos extensivo, no hace tanto tiempo que en Galicia y Asturias tiraban la leche que producían. No, porque tenemos cuota y si cubrimos la cuota, el resto, ¿qué hacemos con él? Si hay una superproducción, si hay una sobreproducción respecto de las cuotas que nos tienen asignadas en Europa, ¿qué hacemos con el resto? ¿Lo tiramos? Insisto que tenemos que darle un repaso bien profundo a ese tema, porque me quedo con esta idea, ¿verdad? No puede haber una parte del mundo pasando hambre y en Europa se produce y se tira. Pero incluso nosotros mismos, ¿no? De una dependencia del exterior que no ha variado mucho, a pesar de todos los intentos. Hablando de otras cuestiones relativas a la Villa de Ingenio, esto será una moción de Coalición Canaria para el próximo pleno. También ha habido novedades en algunas cuestiones que Coalición Canaria ha estado mencionando, incluso en su última intervención en este programa, como es el acceso a la conexión a la Gran Canaria 1, que además también fue un pilar de la campaña electoral. Ha habido reuniones en este sentido con el gobierno de Canarias y se está barajando la alternativa que ya todos conocen, que es en la zona del puente del Burrero, y se va a intentar agilizar. Es cuestión de meses ya que esto esté, bueno, en su primera fase, evidentemente, de redacción, pero estamos en ello. A ver, ya decíamos en el año 2019, cuando nos presentamos a las elecciones, lo dijimos y presentamos públicamente el proyecto, el anteproyecto. En la administración pública, para obras de esta magnitud, se hace un anteproyecto, se ve la viabilidad técnica de ese, y luego se van generando las partidas económicas, las fichas financieras de cada uno de esos proyectos. El anteproyecto del desenlace de la Gran Canaria 1 a la altura del Burrero existe desde el año 2019. Lo presentamos públicamente, es real que lo presentamos en nuestra campaña, fue un trabajo que hicimos, fue una propuesta del Grupo de Coalición Canaria de Ingenio, de en cuanto llegamos, yo fui secretario local, lo dije, uno de mis proyectos, de mis empeños, es este enlace, que no es una idea nueva, es una idea de hace muchos años, pero había que darle un impulso, y aprovechamos que nuestro partido político, Coalición Canaria, estaba en el gobierno de Canarias, y que mejor que aprovechar esas circunstancias
para darle un impulso y tener, si teníamos allí a los que podía dar un impulso, los teníamos de primera mano, no hacerlo sería un pecado. Y no solo hicimos esa propuesta, me reuní, no sé ni cuántas veces con el consejero de Infraestructuras y Carreteras, que era Pablo Rodríguez en ese momento, y le di la vara, como dice él, me vienes a dar la bola otra vez con el láser burrero, y sí, y tantas veces como hacía falta, hasta que conseguimos que se incluyera en aquel convenio de carreteras que el Gobierno de Canarias firmó con el Estado en el año 2018, de finales del 18-19. Y lo llevamos y existía el anteproyecto, lo tenemos una copia de ese anteproyecto. Y hay fichas financieras desde el 19 para los presupuestos del año 20. Lo hay, porque incluso se lo llevamos en el Pleno, los tengo aquí, se lo llevamos en el Pleno al grupo de gobierno del municipio de Ingenio, diciéndole, oiga, ya ha pasado 1 año y medio desde que ustedes están en el gobierno, ¿cuántas reuniones han tenido en esta materia? Nada, ninguna. A partir de que nosotros lo hemos vuelto a recordar, le hemos vuelto a increpar, diciéndole, oiga, tiene que poner esto en marcha ya, ha sido esta reunión que ha mantenido la alcaldesa y la concejala de urbanismo con el gobierno de Canarias. Y ahora nos dicen que ya hay dinero para empezar el anteproyecto. Oiga, mire, no, el anteproyecto existe. Si acaso lo que tiene que hacer es materializar ese proyecto ya y con esa ficha financiera empezar a trabajar. Bien, es verdad que las fichas, los datos económicos que han puesto en el año 2020 y 2021, que eran, creo recordar, en el año 2021 eran 300.000 y 200.000, y en el anterior eran 200 y algo mil datos largos, y 190 y muchos mil euros. Es verdad que con eso no se empieza una gran obra de ese tipo, pero es un principio. Comiencen ustedes por las fases que tengan que comenzar, pero esto tiene fichas financieras desde hace ya 2 ejercicios. Y ustedes no se han movido, no han estado en la mesa del consejero hasta que se lo hemos tenido que volver a recordar en el Pleno, en la sesión plenaria de hace 2 meses. Creemos que es un proyecto vital para el futuro de Ingenio, vital para el futuro de Carrizal, y no vamos a cesar en el empeño de recordárselo al grupo de gobierno municipal tantas veces como hagan falta para que ese proyecto siga adelante y no se muera, que es lo que suele pasar cuando pasamos de una gobernatura a otra, ¿verdad? Bueno, esperemos que no, esperemos porque que no sea así. Ya comentábamos aquí, incluso con la propia concejala competente en la materia, que Ingenio es el único municipio de toda la isla de Gran Canaria que tiene un único acceso a la Gran Canaria. Y no es un enlace rápido, no es un enlace rápido. Hablando precisamente de las puntillas, también otra cuestión que preocupa a Coalición Canaria, que es la ruptura del vallado, de las condiciones en que se encuentra el vallado, y además hablamos precisamente de que ese es el punto también de conexión con la Gran Canaria 1. Efectivamente, esa carretera alberga una densidad de tráfico brutal, enorme, gigantesca todos los días, y la única salida peatonal es el paseo de que disponemos, que pasa, circunda la rotonda de entrada a las puntillas, pasa por debajo del puente y llega al puente aéreo, ¿verdad? Ese vallado puede tener fácil 25 o 30 años, se le ha reparcheado, se le ha hecho reparaciones parciales durante toda la vida, y está en un estado de verdad de inseguridad total y absoluta. Ese vallado no es capaz de soportar incluso el impacto ni tan siquiera de una moto mediana, no hace falta que sea ni a las velocidades que van, ¿verdad? Entonces estamos en constante peligro, los viandantes de ese paseo están en constante peligro porque aquí no está en condiciones, trozos caídos, franjas agarradas ahí con alambre, el óxido y la demoronación del material, insisto que tipo de ese paseo puede tener fácil 30 y pico de años, y no se ha reparado ni se ha sustituido ese vallado, ¿verdad? Nuestra propuesta, de habernos permitido trabajar en una mesa de consenso, el tema es que ese paseo y ese área no es de titularidad municipal, es del Cabildo, pero creo que no cuesta absolutamente nada ir al Cabildo con un proyecto de mejora de ese paseo. Ya lo han hecho, al parecer ya lo han hecho hace muchísimos meses y está en la mesa del Cabildo, pero la realidad es que ese paseo, además de reparar ese vallado, requiere de otras necesidades que a nosotros se nos antojan vitales para asegurar la seguridad vial de los viandantes, como por ejemplo, y lo proponíamos, elevarlo. El problema que tiene es que la acera, el paseo está a la misma altura que los vehículos. Cualquier vehículo que se salga, que tienda a irse
en ese paseo, atropella a todo el que pase por allí, porque aquella valla no sostiene el impacto de ningún vehículo, ¿verdad? Si lo elevamos, al menos salvamos el 90% de los posibles impactos, que son de vehículos que impactarían contra hormigón, ¿verdad? Pero es que además se da una circunstancia, y es que hace 2 o 3 legislaturas a alguien se le ocurrió hacer una segunda fase del paseo por la cara, vamos a llamar norte de la isla, ¿vale? La parte interior, para que por allí pasaran personas, cuando en el origen y en el final de ese tramo, de esa segunda acera que hicieron, no hay un paso de peatones, porque la vía en ese punto no admite un paso de peatones, no admite un paso de peatones en la salida de aquella rotonda. Entonces, ese segundo paseo, no sabemos a quién se le ocurrió, pero cumple 2 funciones, permítame la expresión, malditas. La primera es incitar a que personas crucen una vía rápida para caminar, para viandar por ese paseo, que no tiene ninguna necesidad, tanto en la parte de las puntillas como en la parte de la C812, la Gran Canaria C812. Tienes que cruzar, y el paseo le falta un trozo. Y además la segunda parte que cumple, que no hace su función, es la de retener el agua cuando hay momentos de lluvia. En su momento habían grandes lluvias y se inundaba de una manera brutal aquella zona, y alguien con buen criterio, supongo que desde la Concejalía de Urbanismo de entonces, con buen criterio, generaron un desahogo de agua, un canal de desahogo de agua, que favoreció muchísimo el que en momentos de inundaciones aquel agua se fuera al barranco. Al hacer esta nueva fase del Paseo Norte, taparon ese vial, lo estrecharon tanto, que es que ahora no alberga ese agua, y volvemos a tener el mismo problema cada vez que llueve. Entonces, alguien no pensó que una obra previa era para desaguar el agua que paraba el tráfico a la altura de las puntillas, y haciendo esa obra, pues lo cerraron, lo condenaron, y ya no admite la mitad del agua, y entonces tiene que hacerlo con unos tragaderos más pequeños, y todo eso es tráfico parado cada vez que llueve, y viene corriente de agua que cada vez, en los últimos años no ha habido, y esperamos que no lo haya en otros muchos, pero cada vez que sucede eso, paramos el tráfico, condenamos el tráfico. Paramos el municipio, porque en definitiva bloqueamos Carrizal. Es el único acceso que tiene la Gran Canaria 1, salvo que se vaya por... Si nos hubieran permitido en esa mesa hablar y plantearle al Cabildo estas 2 posibilidades, se solucionarían. Ahora lo que va a suceder es que si algún día llegan a solucionar el problema del vallado, posteriormente tendremos que ir a decirle, oiga, mire, y esta otra cosa también está causando un problema en ese punto concreto del municipio, ¿verdad? Estamos en los últimos minutos, abordamos un tema recurrente, digo recurrente en el buen sentido de la palabra, sí. Que es el aspecto de Carlos V y el futuro más o menos próximo o no próximo, donde las posturas parecen claras, pero el entendimiento parece oscuro. No sé si me expreso en lo que suele pasar, ¿no? La postura de Coalición Canaria respecto de la peatonalización de Carlos V es que no ha lugar a estar hablando actualmente de la peatonalización de Carlos V, por 2 motivos muy concretos. Primero, porque no se ha hecho un estudio previo de cómo desahogamos, cómo desviamos el tráfico de Carlos V sin tener que callejear Carrizal y algunas zonas como el Barrio Nuevo o la zona de la Capellanía, según venga el tráfico de norte o de sur. No existe un proyecto, no existen viales alternativos planteados en un mapa que permitan desviar y sacar el tráfico de Carlos V con la suficiente agilidad como necesita el tráfico. Aprovechando que queda muy poquito tiempo, pero si me lo permite, por lo que hemos escuchado estrictamente en este programa, el grupo de gobierno está de acuerdo. O sea, lo que ha dicho es que no se está pensando en la peatonalización, eso será una decisión futura, probablemente muy futura, de próximos gobiernos, pero que no se está pensando en esa materia, y además precisamente lo que es necesario. Hipotéticamente, si se llegara a la conclusión de una peatonalización parcial o total, habría que tener un plan precisamente. Es decir, lo que quiero manifestarle,
por lo que hemos escuchado aquí en manifestaciones a este programa, es que las posturas parecen, por eso le decía, ¿no?, las posturas parecen idénticas, sin embargo la discusión continúa. El problema del grupo de gobierno en su conjunto ha dicho que eso es así, que no están pensando en peatonalizar, porque si decían lo que piensan realmente se rompe el grupo de gobierno. 3 socios del grupo de gobierno, en su previo, incluso en la campaña política, dijeron no a la peatonalización de Carlos V, lo han mantenido, y la única fórmula que ha tenido el grupo socialista, mayoritario en el grupo de gobierno, de no romper este grupo de gobierno, ha sido abstenerse en esa posición, en decir si sí o si no a la peatonalización, y permitir que los otros grupos socios del gobierno expresen su posición tal cual la tuvieron y la expresaron en la campaña política. El grupo socialista, si realmente no estuviera pensando en peatonalizar tarde o temprano, Carlos V hubiera votado que no. La excusa es, no podemos decidir ahora qué es lo que va a pasar en un futuro. Hombre, por supuesto que no. Pero lo que ha hecho el grupo socialista en el grupo de gobierno del municipio de Ingenio es no romperlo, absteniéndose en esa votación y permitiendo que sus socios de gobierno no se tuvieran que retractar de aquello que dijeron en campaña. Pero le hago una última pregunta en los últimos instantes. Independientemente de lo que pueda pasar en el seno del Partido Socialista, para ello tendrá que el Partido Socialista bueno, pues manifestarse nuevamente si lo desea, a tenor de sus palabras, pero si de facto el acuerdo es el que le acabo de comentar, que está en consonancia con lo que usted dice, ¿por qué tanta polémica? Yo no sé quién cree que hay polémica. Desde Coalición Canaria siempre hemos llamado a la tranquilidad, a la cordura, a la tranquilidad, porque, y lo dijimos en pleno, lo dije en pleno, posiblemente ni en los próximos 20 años se pueda generar los viales necesarios para desalojar Carlos V. Y si la economía se recupera como parece ser que se pueda recuperar en 1 o 2 años, y la implantación del vehículo eléctrico vaya en la línea que la industria quiere y que necesita, posiblemente cuando lleguen esos 20 años, nos demos cuenta que los motivos por los que ahora tenemos que sacar el tráfico de Carlos V, que uno de ellos es la contaminación y el ruido, por mandato de la Unión Europea. Claro, no se den esas circunstancias y ya no se necesite tener esas viales de circunvalación de Carrizal para sacar el tráfico de Carrizal. Tendríamos un tráfico más limpio, menos contaminante con ruidos, y que permitiera seguir manteniendo Carrizal con ese vial de Carlos V en los dobles sentidos. ¿Por qué sigue la polémica? No lo sé. Desde luego no verá ninguna manifestación de Coalición Canaria alentando a la polémica, y lo que hay es un miedo. Lo que hay desde la ciudadanía, desde los empresarios, sobre todo los que tienen los negocios en Carlos V y los aledaños, lo que hay es miedo. El miedo a que el grupo socialista y el grupo de gobierno esté diciendo algo ahora que no respete en un futuro, porque el del futuro diga, oiga, es que eso fue lo que decidieron los anteriores, nosotros hacemos otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues... en cualquier caso, la posición de Coalición Canaria siempre ha sido tranquilidad. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, esto no hay forma humana de hacerlo entre la noche a la mañana, entre otras cosas porque, si insisto que no hay los viales, tampoco hay los lugares, esas bolsas de aparcamientos disuasorios y necesarios para albergar ese tráfico que no permitiríamos entrar a Carrizal. E insisto, lo que llamábamos era la tranquilidad, a la cordura y a la paciencia, porque no se dan las circunstancias. Aquí se ha vendido, vamos a hacer algo sin tener en cuenta qué alternativas necesitamos para que ese algo se concluya. Se ha vendido al final sin saber qué se puede hacer al principio. Y este tipo de proyectos, yo ponía como ejemplo, permíteme Antonio, el ejemplo de Santa Lucía. Santa Lucía, antes de cerrar la avenida de Canarias, generó las 2 grandes avenidas de circunvalaciones que tiene tanto por el lado playa como por el lado norte, y sacó muchísimo el tráfico que pasaba por la avenida de Canarias, y posteriormente pudo contemplar peatonalizar parcialmente la avenida de Canarias. Aquí hemos querido hacer las cosas pensando al revés, y así no se pueden hacer esos tipos de proyectos. Bueno, simplemente le he hablado de los testimonios que hemos recogido aquí en este programa, incluso por parte del grupo de gobierno y la propia alcaldesa reiterando
además el mensaje, que es coincidente. Simplemente me atengo a eso. Es coincidente, ¿no?, con esta última versión que ha hecho, pero no se olvide que en otro medio de comunicación en el municipio, a pregunta directa del locutor, le dijo, ¿usted prefiere ver Carlos V peatonizado? Y la alcaldesa dio un sí rotundo y absoluto. Luego quiso matizar sus palabras diciendo que esa era su versión como persona. Digo, mire, usted, señora alcaldesa, cuando usted habla como alcaldesa, como servidora pública, no habla como persona, no se puede permitir el lujo de hablar a nivel personal, habla usted como un grupo de gobierno, y no puede usted hablar en contra de los acuerdos de su propio grupo de gobierno. Y esa es la preocupación que tiene sobre todo el empresariado en Ingenio. Antes dijiste una cosa, ahora dices otra, pero no la dices claramente, te abstienes en un voto. Es normal que tengan esa preocupación y esa incertidumbre. Bueno, hemos dejado patentes las posiciones. Lucrecio Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer el tenerla aquí como portavoz y concejal, por supuesto, de Coalición Canaria. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, buen día. Y a todos ustedes también gracias por la atención prestada en esta jornada de miércoles. Mañana será otro día, 18 de marzo, y aquí estaremos para acompañarles si así lo desean y tenemos su confianza. Lo dicho, buen día.